En los siguientes minutos, ingresarás a un espacio profundo y seguro. Un espacio de reflexión y conocimiento. Elevarás tu frecuencia. Se expandirá tu mente activando tus sentidos. Sean todos bienvenidos a Mantra. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mantra, este espacio que hemos creado para compartir y aprender entre todos. En el día de hoy voy a compartir un poquito de mi historia, voy a abrir mi corazón a todos ustedes y contarles un fragmento importante. Y también transmitirles y dar la gran primicia que considero que para el próximo año ya va a ser una realidad palpable en mis manos. Va a estar, mi libro. Es un libro que representa mucho para mí porque fue un proceso grande de sanación de todo un linaje, no solamente de mi persona propia, sino también de un linaje que represento y que me costó mucho asimilarlo, entenderlo y aceptarlo, y hoy en día honrarlo. Y a través de este libro fue una manera de sanar y de poder brindarles a las personas que quizás se encuentren en la misma situación que yo me encontré en su momento, que puedan entender ciertas situaciones, experiencias, vivencias, que muchas veces cuando las enfrentamos en el día a día no podemos darnos cuenta de que quizás no son dolores propios los que nos toca afrontar, sino son dolores que van viajando en nuestro árbol genealógico y llega hasta nosotros para despertarnos y darnos cuenta que es momento de tomar acción y de sanar. Pero bueno, también quiero darle la bienvenida a mi compañero, el señor Diego Picardo. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo episodio este. En particular, decirte que estoy sumamente orgulloso de vos. Te lo digo siempre. Pero estoy ansioso de escuchar parte de ese libro, que yo les puedo decir a nuestros amigos que nos están escuchando, yo no tengo idea de lo que trata el libro. O sea, sí tengo una idea, pero no lo he leído, porque quiero justamente ese factor sorpresa. Así que bueno, te escucharemos. Muchas gracias, Diego. Es un gran compañero que, siempre está acompañando todos mis proyectos. Y por supuesto, compartimos el día a día, compartimos la vida, los sueños juntos, y hemos vivido muchas etapas y muchas experiencias. Pero sí, en cuanto al libro, él fue un gran propulsor de que yo comenzara a tomar acción, porque siempre fue un proyecto, pero tomar acción y darle a ese proyecto vida y a esa vida una realidad, sin duda fue el apoyo de Diego que me impulsó y creyó en mí desde el día cero. Así que bueno, este libro también, cuando salga, que vea la luz y pueda estar, como digo, en papel, porque yo soy de la vieja escuela. Me encanta y no tengo absolutamente nada en contra de la tecnología, pero soy una persona de la vieja escuela que creo que la experiencia de abrir un libro nuevo y sentir el aroma de las hojas, el sonido al pasar las hojas, es una experiencia maravillosa, increíble, y espero que las personas que puedan tener este libro en sus manos y vivan esa experiencia sea muy enriquecedora y que sume. Bueno, sin más preámbulos, les dejo un fragmento. El libro trata de muchas etapas, de muchas personas, de una historia o varias historias, pero que todas tienen un hilo conductor o una unión en común. Habla de un linaje, de un árbol genealógico fuerte. En mi caso, me tocó investigar mucho, entender, analizar, comprender, porque yo vengo de un país que es Uruguay,
y donde quizás ahora se hablan muchísimos temas con mucha libertad y está buenísimo. Hay muchísima libertad de expresión y de pensamiento para todo aquel que lo quiera exponer. Pero en la época de mis abuelas era otro Uruguay, era otra época donde no se podía exponer libremente los pensamientos, donde los derechos no estaban tan constituidos ni representados, donde el dolor era parte normal de la vida y se vivían situaciones muy complejas y muy difíciles. Pero también aprendí con todo esto que el dolor se puede transformar en amor, que el dolor se puede transmutar y que las personas, por más allá que hayan vivido experiencias dolorosas, tienen la opción de elegir quién quieren ser. Y esa es la historia de mi mamá, que bueno, creo que es el hilo conductor y el alma mater de mi libro. Mi mamá era un ser muy diferente. Creo que todos pensamos que nuestras mamás son diferentes, pero bueno, desde los ojos y la perspectiva de Silvana, ella siempre pensó que su mamá era diferente, un ser colmado de amor, un ser muy noble. Mi mamá vivió una infancia muy dura, con una extrema vulnerabilidad social y económica. Todo le costó muchísimo. Su niñez, desde muy pequeña, en sus primeros años de infancia, se vio opacada por una injusta condición social que la condicionó a tener que trabajar a la par de su mamá, mi abuela, que era empleada doméstica, y ambas prestaban servicio en una casa de una familia adinerada, con mi mamá solamente 9 años de edad. Ellas dos eran el sustento de la familia. El núcleo familiar eran 4 hermanos, mi mamá como la hermana mayor, de un hermano varón y 2 hermanas más, y mi abuela, que en la época no se decía, pero ya era madre soltera porque su esposo, o sea, mi abuelo, era una persona que no estaba muy presente en la vida de sus hijas o de su núcleo familiar. Pero en esa época la palabra separación o madre soltera era una mala palabra, era una deshonra social. Entonces todo se ponía bajo la alfombra y las familias mismos hacían como que nada pasaba cuando realmente veían situaciones extremas, situaciones de violencia, situaciones injustas, pero preferían mirar para el costado y creer que todo estaba bien. Mi abuelo era una persona muy especial también, a su manera. Era una persona que trabajaba la magia para el bien y para no tanto. Era un padre alcohólico, poco violento y ausente, no solo en afectos, sino también en responsabilidades. Pero mi mamá igual era una niña feliz. Ella amaba la escuela y con mucho sacrificio terminó sus estudios primarios. Luego realizó su ciclo básico y se inscribió en la UTU, donde pudo estudiar corte y confección corte y confección industrial. Mi mamá amaba la costura. Para ella realizar una prenda no era solamente tomar una tela, cortarla con un molde y coserla a mano o en una máquina. Para ella era crear algo que iban a usar sus hijos. Y siempre creaba piezas con mucho amor. Nos hacía ropa, cortinas para la casa, manteles, servilletas. Era la típica persona que siempre estaba en los detalles. Siempre de algo que quizás era inservible, ella con su magia lo volvía indispensable en la casa, reutilizable. Y así creció, siendo la líder y sustento de sus 3 hermanos. Creció en un entorno muy difícil, en una situación que era muy cuesta arriba, pero su corazón siempre estuvo colmado de amor. Mi madre era un ser de luz, en toda su esencia. Ella dejó sus sueños propios por acompañar los sueños de otros. Desde niña acompañó los sueños y veló por los sueños de sus hermanos. De adulta veló por los sueños y dejó sus sueños por vivir los nuestros, los de sus tesoros. Así era como ella nos llamaba.
Éramos sus semillas, su continuidad, sus hijos. Ella estaba tan orgullosa de cada uno de nosotros, de habernos tenido, de educarnos, de acompañarnos en todas nuestras etapas. Ella sentía que éramos sus obras maestras y siempre nos veía con esos ojos de admiración infinita y de puro amor. Mamá tuvo 8 hijos. Mari, así se llamaba. Yo era la más pequeña de toda la camada, la más pequeña que llegué a su vida con sus 37 años. Ella me brindó tanto amor, ejemplos de humanidad y empatía, siempre haciéndonos ver la realidad e injusticias que vivían muchas personas, porque nosotros, a pesar de ser una familia modesta de clase media, nunca nos faltó nada. Siempre tuvimos un hogar, una mamá que siempre se preocupó por nosotros, una cama cómoda para dormir, un abrigo en el invierno. Nunca nos faltó un alimento en nuestro hogar. Pero mamá siempre se preocupaba por los que no tenían, por tantas personas, incluyendo muchísimos niños que injustamente estaban en situación de vulnerabilidad. Quizás le recordaba su infancia, quizás le recordaba a esa niña que tantas veces padeció esa misma situación que otros hoy padecían. Esa infancia tan dolorosa que con los años transformó en muchísimo amor, pero los recuerdos la acompañaban siempre y ella mantenía su anclaje con la realidad a través de sus acciones. Mamá nunca se quedaba con los brazos cruzados. No era ese tipo de persona que solo quedaba como espectadora o sintiendo empatía por la injusticia de una situación. Ella buscaba cómo poder cambiar la realidad de otras personas y ayudarlas en el barrio o en barrios aledaños. Yo era muy pequeña, pero atesoro en mi memoria ir caminando juntas, tomadas de la mano, cantando. En mi inocencia no entendía hacia dónde nos dirigíamos. Mamá llevaba una gran bolsa de verduras, fideos, arroz, alimentos que compartía, que llevaba de nuestra casa hacia ese lugar donde nos dirigíamos. Ella me iba contando que no solamente íbamos a cocinar, que íbamos a ofrecer un plato de alimento a personas, y eso era un acto de amor. Con mis solo 5 años, algunas cosas comprendía, pero otras para mí eran solo un juego. Para mí ir con ella de la mano, cantando y saltando por las veredas, era una aventura maravillosa. Todas las tardes llegábamos a la iglesia de San Francisco de Asís, de hermanos capuchinos, una iglesia con mucha historia en el barrio Belvedere. Allá por el año 1987, era una época un poco complicada para el país, pues Uruguay salía de una dictadura militar, un episodio y una época muy oscura y triste para toda la sociedad uruguaya. Esta dictadura había dejado en ruinas el sistema económico del país, dejando como saldo una brecha social muy grande. No había trabajo, pues las industrias y el comercio estaban destruidos. Mucha gente desempleada y en situación de extrema vulnerabilidad de verdad, sin poder solventar las necesidades básicas como un plato de comida. Era una época oscura y triste, pero mi mamá, y junto con otras madres que decidieron no mirar al costado, madres de una escuela pública que estaba muy cercana a ese colegio, escuela cual me siento orgullosa de haber cursado desde jardinera hasta 6º año, la escuela número 96, Francisco Acuña de Figueroa. Varias mamás de esa escuela se juntaron con los párrocos de la capilla y se decidieron armar un comedor comunitario. Cada madre llevaba lo que podía, lo que tenía. Algunas no podían llevar nada, pero estaban presentes y eso era mucho. Los párrocos también colaboraban, sobre todo con lo más costoso, que era la proteína, que era carne. Generalmente se usaba pollo. Y recuerdo que se cocinaba con mucho cariño, siempre cantando. A los más pequeños nos ponían a pelar papas o a hacer tareas que no fueran tan complicadas o que no nos hicieran daño. Yo era muy pequeñita, tenía 5 años y me encargaba de lavar la verdura ya pelada y estar siempre sentada al lado de mi mamá, observando con ojos de admiración ese amor y esa dedicación que ella ponía picando cada verdura,
cantando siempre, charlando con palabras positivas y preparando esas grandes ollas de comida que eran asombrosas, porque claro, en mi casa se cocinaba para muchas personas, pero en ese lugar se cocinaba para muchas más. Mi mamá no solamente me transmitió que había que cocinar con respeto y con amor y que tomarlo como algo serio, sino también me enseñó a poner la mesa, a poner correctamente las servilletas, los platos, los cubiertos y los vasos para las personas que iban a sentarse a comer ese plato de comida. También me decía que tuviese empatía, que no valía poner cara de enojo o estar enojada, porque esas personas que venían a comer necesitaban ver siempre una sonrisa, una palabra de aliento, hasta un abrazo que confortara. Eran muchos niños, eran 25 niños que albergaba ese comedor y casi 15 adultos. Se hacían 3 comidas al día y en cada una de ellas siempre estaba lleno y muchas veces no alcanzaban la cantidad de porciones de comida para la cantidad de personas que hacían la fila afuera para poder ingresar. Mamá siempre, cada día, se sentaba junto a mí y me decía: qué importante es tener un plato de comida en casa, qué importante es no enojarse cuando no nos gusta la comida que hace mamá, porque la realidad de muchos, incluyendo niños, es no tener ese plato de comida. Ella con estas enseñanzas me brindó uno de los valores más inmensos que tengo y lo llevo con gran orgullo y bandera. Ella me hacía ver lo importante que era ayudar a otros, ponerte en los zapatos de otros, sentir lo que otros sienten y tratarlos con mucho respeto y empatía, tratarlos con amor. No se trataba solo de cocinar y dar un plato de comida, era compartir un alimento. Era algo sagrado para mamá, brindar una palabra amable, positiva. Muchas veces era la que daba los abrazos de contención. Mamá era como la mamá de todos nuestros amigos y de todas las personas que estaban en nuestros núcleos. Ella siempre tuvo esa dedicación y lo ponía día a día. No había un día, a pesar de ser asmática y de tener muchos problemas de salud, siempre sacaba fuerza para no faltar y poder cocinar para esos niños que dependían de esas 3 comidas diarias, del desayuno, del almuerzo y de la merienda que se daba, porque quizás esos niños y esas personas era el único alimento que iban a tener durante todo el día. Pero ella nunca descuidó su casa. Era una mamá muy exigente. Una casa donde vivían 7 hijos, 5 varones y 2 niñas. Un esposo que era también bastante exigente y estricto, el cual no entendía. Si bien mi padre era solidario, pero no entendía por qué ella tenía que ausentarse tanto tiempo para ayudar a otros. Eran otras épocas, otras mentalidades y quizás él no veía lo bien que a mi madre le hacía el poder ayudar a otros. Pero bueno, son épocas distintas y ahora por suerte hemos cambiado un poco ese chip de mentalidad machista y dominante o predominante de la sociedad. Y permitir que una mujer se sienta feliz haciendo una tarea que la hace feliz es parte de sus derechos como persona, principalmente. Mi madre hacía peripecias para cumplir siempre con todo. La casa siempre impecable, limpia y reluciente. Una mujer extremadamente estricta con la limpieza y el orden. Allá por los años 90, las familias de clases trabajadoras quizás no nos faltaba un plato de comida y lo necesario para vivir, pero los electrodomésticos eran un poco costosos, sobre todo los lavarropas, y era complicado. Mamá tenía que lavar en piletas que se llamaban, eran grandes piletones de material donde se colocaba la ropa, con agua, con jabón, y se debía lavar todo a mano, incluyendo jeans, ropa de cama, camperas, las túnicas. Mamá lavaba todos los días y antes de salir para la escuela recuerdo ese aroma maravilloso a la ropa recién planchada. Es un aroma indescriptible, la ropa tibia de la plancha, porque ella se preocupaba de esos detalles.
de que como estaba fría la mañana, al momento de vestirnos, la ropa estuviera tibiecita para no generarnos ese impacto de la ropa fría sobre el cuerpo. Así nos llamaba todos los días, a las 7 de la mañana, con el desayuno servido en la mesa, el aroma a café con leche y tostadas con manteca, la radio en la cocina con las noticias y planchando las túnicas y monias, el uniforme de la escuela pública en Uruguay, túnicas blancas con monias de color azul. Y así fuimos creciendo, con sus ejemplos de empatía, ayudando a todo aquel que lo necesitaba, con un alimento, con una ropa, con una palabra positiva, pero nunca mirando hacia otro lado. Como todo barrio humilde y trabajador, siempre se encontraba algún perrito lastimado, de esos que siempre podemos ver en los países como Uruguay. Y ella me dejaba que yo desarrollara como esa empatía de preocuparme, de tocarlo, de curarlo. Era algo que ella me dejaba hacer desde niña y también me inculcaba esa empatía, no solamente con las personas, sino también con los animales, que era muy importante. Todos esos ejemplos inculcados comenzaban a dar frutos y de niña siempre fui muy apegada a los animales. Era la típica que curaba a todos los animales que encontraba en la calle. Le llevábamos medicinas, alimentos. En aquella época improvisábamos haciéndoles casitas de cartón forradas con nylon, les poníamos adentro algún busito o frazada que ya no se utilizara en casa y de esa manera trataba de cuidarlos y de sentirme como que estaba haciendo algo para cambiar el día o la vida de ese animal. Ella me acompañaba a curarlos, no importaba la hora, les llevábamos la medicina o los alimentos. Siempre le gustó que yo tuviese esa iniciativa y me impulsaba a hacerla. Me decía que nunca suprimiera esa necesidad de querer ayudar a otros, que nunca mirara para el costado y que no fuera indiferente, que no molestaba llevarle medicinas o comida a un perrito. Al contrario, a ella le molestaba que a mí no me importara llevarle las medicinas o comida a ese perrito. Y así nos encontrábamos con muchos animales y así mismo fuimos curando y ayudando. Y de a poquito fui creciendo en ese entorno con esos ejemplos. En mi casa los amigos de cada uno de sus hijos eran hijos para mamá. Todos venían a almorzar, a merendar. Mamá era la mamá de todo el barrio. Siempre estaba a toda hora para escuchar, para dar un consejo. Nunca juzgaba y siempre en silencio, respetando el relato del otro. Solo daba su opinión si la persona se la pedía, pero siempre con una sonrisa y siempre tratando de romper el hielo y de no hacer lo dramático algo malo. Al contrario, quizás del drama mamá sacaba un chiste y todos terminábamos riéndonos más que llorar. En épocas de estudio, de estudio terciario, ya en la universidad, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a altas horas de la noche. Más o menos 12 de la noche estaría retornando a mi casa. Ella siempre me esperaba todas las noches, con su matecito de cascarilla, por supuesto porque hacía frío y era invierno, y con alguna cosita casera rica que había cocinado para acompañarlo. Mientras yo me duchaba, ella preparaba el mate, picaba lo que había cocinado, que a veces torta de fiambre o a veces algún bizcochuelito, y lo llevaba para la cama, para mi cama, donde yo me acostaba y ella me consentía cebándome mates y preguntándome cómo había estado mi día. Y asombrada escuchaba todos los relatos de la sociedad tan diferente que era a la época que ella salía. Siempre con buena energía, siempre brindando su amor. Así pasaron los años y así me fui educando y creciendo en un hogar humilde, pero con una madre que fue tan grande y fue faro y guía, que para mí fue mi mayor ejemplo y admiración. Ellas siempre fueron los ojos a los cuales quise reflejarme y ser ese adulto. Al llegar a la adolescencia y adultez, comencé a formar parte de un equipo de trabajo voluntario. Varias experiencias maravillosas que me brindaron también unas vivencias increíbles. Participé en muchas ONG
que son organizaciones sin fines de lucro, las cuales brindaban diferentes servicios sociales a diferentes espacios dentro de la sociedad que estuviesen en situación de vulnerabilidad. Todas me dejaron una enseñanza increíble, pero la mayor parte estaba a llegar a casa. Aunque fuese muy tarde, siempre estaba mamá esperándome con un plato de comida caliente, con su matecito, con sus abrazos, con su sonrisa, para preguntarme cómo había estado mi día y que le contara alguna experiencia o alguna historia, sobre todo del trabajo social, tema que a ella le interesaba mucho y siempre estuvo muy orgullosa. ¿Qué decirles, amigos? El libro es muy extenso y sigue relatando muchas vivencias, historias más. Pero, ¿por qué hice hincapié en la historia de mi mamá? Ella viene de un linaje de mucho dolor. Mi abuela materna viene de un linaje de mucho dolor. Mi abuelo paterno viene de un linaje de mucho dolor. Mi mamá se crió en un entorno de mucha injusticia y dolor. Y ella fue el ser luminoso y el ser colmado de amor más grande que conocí. Por eso es bueno hacer hincapié que por más que la vida te lleve a vivir situaciones injustas, dolorosas, inexplicables, siempre tienes la oportunidad de ser la persona que quieras ser. No importa que otros te hayan hecho daño o no importa cómo otros hayan sido contigo. Siempre tenés derecho a elegir qué camino tomar. Siempre tenés derecho a elegir si ser luz y sobre todo ser esas personas que inspiran, ¿no? Esas personas que marcan y dejan una huella. Y así fue mi mamá. Por eso este libro maravilloso que va a salir el próximo año, considero que va a compartir muchas vivencias y muchas experiencias que espero que muchas personas puedan sentirse identificadas. Wow. Obviamente yo, conociéndola como la conocí, está reflejada muy bien, y emociona. Obviamente uno que la conoció emociona mucho. Ella era así, sin duda. Era una persona que no trataba a todo el mundo como un hijo. A mí me trató como un hijo, siempre, desde el primer día. Y nada, la verdad que va a estar bueno que la gente también conozca, como estas. Hay muchas historias dentro de ese libro, que, que están buenas. Y bueno, nada, esperar ansiosos a que salga. Y bueno, ya tendrán novedades por las redes sociales, por todos lados. Exactamente, tal cual. Es lindo, como digo, compartir las vivencias, las experiencias, poder también, como digo, sanar a través de las palabras. El arte sana, ¿verdad? O sea, lo que es la música, las letras, Sí, los movimientos. claro. Y esta fue mi herramienta de sanación, como digo, no solo para mí, sino creo que para todo mi linaje. Y bueno, va a estar, o sea, a mí me va a hacer muy feliz el solo hecho de pensar que a muchas personas puede lograr ser su herramienta también de sanación, que esa es la función, creo, de esta idea. Uh-huh. Y no nos queremos despedir el día de hoy sin antes citar y despedir justamente a una persona también muy grande, muy luminosa, una persona que dejó huella, no solo en el ámbito político, sino creo que en el ámbito social, porque fue un luchador social. Y identifico mucho porque mi mamá, quizás a su manera, también fue una gran luchadora social. Y el Pepe Mujica, que en este mes de mayo, bueno, lamentablemente nos dejó. O sea, nos dejó en su plano físico, ¿verdad? Uh-huh. Pero la idea, esa ideología, sus valores y su lucha va a seguir viva en cada uno de los que lo conocimos, lo respetamos y continuamos su legado. Porque, como digo, fue un gran luchador social que no solamente
dentro de Uruguay fue muy respetado y conocido a nivel mundial. Creo que fue la figura política más grande que nos representó muy positivamente a nivel Sí, mundial. sí. Basta nada más con, primeramente, sin duda, su historia, eh, pero basta escucharlo hablar en la cumbre, que yo siempre cito lo mismo, pero basta escucharlo ese día y ya no tiene, o sea, no tenés que ver más nada, a pesar de que obviamente su historia es increíble. Eh, Su cabeza, su manera de transmitir, eh, era único. O sea, no hubo ni habrá otro, porque por más que hayan personas que sigan su legado, pero obviamente él era uno y no va a haber otro. Porque para ser así llegó a, o sea, una serie de eventos y conjugó ciertos acontecimientos que hizo que forjaran al Pepe como era. Entonces es imposible que haya otro igual. Sí pueden haber parecidos y con la misma cabeza, que esa es la idea, sus semillas. Pero, pero la verdad que sí que fue una pérdida grande para el Uruguay. Lo Sí, malo lo despidieron más de 100.000 personas. sí, sí, O sí. sea, el pueblo uruguayo se unió y gente de otros partidos políticos inclusive, respetando lo que era el Pepe como persona y como persona no solo políticamente hablando, sino también culturalmente y socialmente, lo que fue por Uruguay. Exacto, todo lo que representaba, ¿no? Como digo, un luchador social, una persona que estaba totalmente ajena a la etiqueta y ajena a la corrupción, que dentro de la política, toca decirlo, pero dentro de la política es algo, Ujú, son especies en extinción. Las personas que velan por la seguridad de los ciudadanos realmente, ujú, porque él fue una persona que nunca le importó su estatus económico, ni nunca le importó llegar a ser presidente por enriquecimiento y personal, sino llegó y transformó muchas cosas porque llevó la educación al interior del Uruguay. mm, eh, Inauguró la UTEC, que es una universidad tecnológica, le dio la oportunidad que los estudiantes del interior no tuviesen que desplazarse a la capital para estudiar una carrera terciaria, mm, pudiéndola hacer dentro de sus departamentos sin tener que migrar. Y también creó de su bolsillo propio la UTU del Cerro, es verdad. que los alumnos muy emotivos fueron a despedirlo y eso fue de su bolsillo. Él lo pagó, costeó 100% ese proyecto educativo que hasta hoy en día sigue en pie y sigue albergando a muchos estudiantes de zonas rurales y de zonas también de vulnerabilidad social del país. Y fue una persona que le dio la oportunidad de tener una vivienda digna a mucha gente que estaba en la franja por debajo de la pobreza. En el gobierno de Mujica se logró llevar a cifras récord. No había personas en situación de calle, la pobreza infantil estaba en 0,01% y prácticamente no había pobreza, se habían elevado las jubilaciones más bajas, los salarios llegaron a cifras récord, conjunto con Tabaré Vázquez fueron los dos gobiernos que llevaron a los salarios de los trabajadores a cifras récord, teniendo una mesa de diálogo del PIT-CNT de un ajuste salarial de 2 veces al año, respetado a rajatabla. Muchas veces nos olvidamos de que los líderes políticos, más allá del fanatismo, es importante darse cuenta de los líderes políticos que realmente hacen por su sociedad y se ve reflejado. La Exacto. salud y la educación estaban en su mejor momento. También el señor Tabaré Vázquez hizo una excelente gestión al respecto, sobre todo en Uruguay. Somos muy privilegiados, tenemos salud pública y educación pública a disposición de todo aquel que la necesite, como tiene que ser. Los pilares de la sociedad tienen que ser la salud, la educación. Sin esos dos pilares una sociedad está perdida.
Por eso los gobiernos que apuestan a las privatizaciones de la salud y de la educación, yo prestaría atención, porque una persona que priva a su pueblo de dos derechos fundamentales, para mí no es un buen gobierno. Pero bueno, respeto al que lo vea desde su cristal. Totalmente. Yo, desde mi punto, el Pepe siempre fue una persona que en mi casa se nombraba con mucha frecuencia, porque tuve a uno de mis hermanos que fue militante del MLN, Movimiento de Liberación Nacional, y siempre hablaba con mucho respeto de Pepe y de Lucía. Trabajó con ellos plantando tulipanes en su chacra por un tiempo. Militaban en las famosas mateadas de la Plaza Lafone cuando liberaron, después de la ley de amnistía, cuando pasó la dictadura militar uruguaya y liberaron a muchos presos políticos, entre ellos a Lucía Topolansky, a Pepe Mujica. Mi hermano Guillermo era un rebelde revolucionario. Él era muy, muy leal a sus ideales, a luchar por un mundo mejor, a creer que un mundo mejor es posible, y era muy leal, y siempre en casa se le tuvo mucho respeto, como digo, más allá del ideal político, al ideal como persona, ¿no? Uh-huh. A esa lucha constante por querer lograr un mundo mejor, porque no estamos hablando que esta gente querían generar como digo, enriquecimientos personales para logros personales. No, de hecho, era una lucha social. De hecho, se donaba, o sea, donaba. El sueldo de él no cobraba nada, él, o sea, era un nada por ciento que cobraba del sueldo, que es histórico, o sea, el 70-90% del sueldo él no lo veía. Sí, no. O sea, no Lo donaba, y como digo, o sea, fue existe. un gran, increíble, gran pensador, porque mucha gente lo veía como él hablaba con un lenguaje simple y bohemio, pero era una persona muy instruida, sí, con mucha literatura encima, claro, y con mucho conocimiento. Uh-huh. Y a veces se prejuzga, como dicen, un libro por la portada, ¿no? Pero porque él elegía vivir como vivía, y él vivía en su chacra, como contrario a lo que cualquier presidente, bueno, cualquier presidente haría. Él no quiso vivir en la casa de gobierno, él quiso seguir en su chacra en el cerro y en el barrio Cerro, ¿no? Y normal, seguir con su tractor y sus cosas. Y su vida cotidiana, sí. Claro, él era un ciudadano más, nunca se sintió un senador o un presidente, Es él más, era un ciudadano más. Vos tuviste la chance de reunirte con él por tu trabajo y fuiste, le dijiste presidente, y él te dijo Pepe, mija. Sí. O sea, esa es una historia maravillosa que me tocó representar o trabajar para un área del sindicato de los obreros de la construcción, del ZUNCA, y había que firmar un acuerdo, y bueno, y me enviaron a firmar ese acuerdo a Torre Ejecutiva. Y cuando llego a su oficina, entro con mi carpetita y con los acuerdos que estaban dentro. Era la Cámara de Comercio. Bueno, era un acuerdo grande para darles préstamos a los obreros de la construcción. Y me recuerdo que entré y le dije, permiso, señor presidente, y se dio vuelta sonriendo como era él y me dijo, Pepe, mija, Pepe, tome asiento, quiere un café. Fue lo primero que me preguntó, sonriendo, con su franqueza, con su manera de ser, así era él. cero falsedad o cero venderte algo que no era. Él era así, pero tenía una humildad que lo hacía grande, justamente. Esa humildad y esa sencillez lo hacía diferente. Exactamente. Por eso queríamos homenajearlo en este episodio, porque consideramos que era relevante. Sin duda. Y como digo, seguirá su lucha en cada uno de nosotros, de los brazos que continuaremos su trabajo. Y como toda etapa, culmina un ciclo pero comienza otra. Exacto. Y bueno, a seguir la lucha que como digo, tiene que haber locos, soñadores y luchadores sociales para que las causas tengan un sentido y se puedan cumplir. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, por acompañarme. Gracias a ti, y bueno, los esperamos en el próximo episodio.
exactamente, dependiendo del lugar donde te encuentres escuchando este maravilloso podcast. Te deseo que tengas muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. No te pierdas la próxima semana una nueva entrega de Mantra. Chau, chau.